Vigilante Podcast. Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar bien informado la mañana. Congresistas apodados Los Niños son expulsados de Acción Popular, pero se mantienen en la bancada. El quiebre en Acción Popular no solo se refleja en la división dentro de la bancada parlamentaria, sino también entre los grupos de militantes que tienen altos cargos políticos encabezados por las facciones, por un lado, de Edmundo del Águila Morote y por el otro, de Julio Chávez, quienes se disputan la Secretaría Nacional del Partido de la Lampa. Del Águila Morote fue ganador de la Secretaría Nacional en medio de una denuncia de fraude hecha por su contrincante Chávez Chiong, quien es alcalde de San Martín de Porres y esposo de la parlamentaria andina Leslie Lazo. Según Chávez, se anularon votos que le daban ventaja en el proceso de elección interna. En medio de la disputa por el poder en AP, se conoció que 6 congresistas de la bancada, Illich López, Darwin Espinosa, Jorge Flores, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori y Raúl Felipe Doroteo, tenían nexos cercanos con el gobierno de Pedro Castillo, y que incluso habrían intercambiado favores con la finalidad de obtener beneficios para allegados y obras. Este hecho se conoció por la declaración de la colaboradora eficaz Carolyn López. Así, durante un plenario nacional extraordinario, se dispuso la expulsión de los 6 congresistas investigados por la Fiscalía de la Nación. Castillo guarda silencio ante la Fiscalía y ataca a la prensa. El presidente Pedro Castillo, tras acudir a la citación de la Fiscalía de la Nación por la investigación que se le sigue contra los ascensos irregulares en la Policía y Fuerzas Armadas, intentó declarar a los medios de comunicación detrás de las rejas de Palacio de Gobierno que impiden el paso de la prensa. Así, en medio del desorden que provocó, el presidente finalmente declaró a los periodistas que pugnaban por una respuesta. Sin embargo, en vez de aclarar su situación frente a las graves imputaciones de la Fiscalía que lo señalan como líder de una organización criminal enquistada en el gobierno, el mandatario decidió atacar otra vez a la prensa, al cuestionar las preguntas que se le realizaron sobre el testimonio de su ex hombre de confianza, Bruno Pacheco, el paradero de su prófugo sobrino Fray Vázquez y del ex ministro Juan Silva. Por otro lado, a pesar de haber acudido a la Fiscalía de la Nación en horas de la mañana, su abogado Benji Espinosa confirmó que su defendido guardó silencio durante el interrogatorio de la fiscal Patricia Benavides, que logró imponer su autoridad e hizo respetar los fueros del Ministerio Público ante los intentos de la defensa del mandatario de trabar las investigaciones. Denuncian por colusión a hija de Nilo Irigoyen, el escolta de Pedro Castillo. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó a la Fiscalía el inicio de las diligencias preliminares contra Wendy Teresita Irigoyen Peralta por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y alternativamente por el delito de negociación incompatible en perjuicio del Estado. Es preciso mencionar que ella es hija de Aladino Irigoyen Chávez, escolta del presidente Pedro Castillo. Tal como informó Vigilante.pe, Irigoyen Peralta fue contratada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 17 de octubre de 2021, cuando el ministro del sector era Juan Silva. Su contrato, por 17.000 soles, fue por servicios de protocolo y procesos informáticos, y se efectuó luego de varias reuniones entre ella, un asesor de Silva, y la concuñada de Pedro Castillo, Flor Gómez Solano. A ello se suman otras informaciones periodísticas que revelaron que la hija de la sombra de Castillo emitió un total de 6 órdenes de servicio en un periodo de 8 meses por un monto de más de 88.000 soles. Fiscal Benavides rechaza intento de trabar investigaciones contra el presidente Pedro Castillo. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, brindó una entrevista para aclarar varios puntos sobre los procesos de investigación que siguen en contra del presidente Pedro Castillo y los cuestionamientos que éste realiza a las decisiones del Ministerio Público. Así, como primer punto, Benavides explicó los recientes cambios que realizó en el equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, decisión que fue cuestionada por el presidente. A ello sumó los cuestionamientos que surgieron por el cambio de la fiscal Bersabet Revilla, a cargo de las investigaciones que se siguen contra su hermana, la jueza Emma Benavides.
Esto por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal. Sobre este tema, la fiscal de la Nación sostuvo que está realizando los cambios para poner orden en casa. Además, aseguró no estar interesada en una carpeta. Sobre las investigaciones que se le siguen a Castillo, la fiscal no descartó abrir una sexta pesquisa en el marco de la nueva información que implica a sus familiares directos por depositar dinero al empresario Hugo Espino, quien visitó Palacio de Gobierno en varias ocasiones y luego ganó obras públicas en Cajamarca. La presidenta del Congreso lamenta la actitud del presidente Pedro Castillo al acudir a la fiscalía y guardar silencio. El presidente Pedro Castillo se ufanó de haber acudido a la citación de la Fiscalía porque dijo que no tiene nada que ocultar y que responderá cada vez que sea requerido en alguna de las 5 investigaciones que afronta hasta el momento, 4 de ellas por casos de corrupción. Sin embargo, poco después, su propio abogado Benji Espinosa precisó que en realidad, en la diligencia, Castillo solo se limitó a negar las imputaciones de organización criminal del Ministerio Público y luego se acogió a su derecho a guardar silencio en el interrogatorio que tenía previsto hacer la fiscal de la Nación Patricia Benavides, quien denunció presiones y hostigamiento desde el gobierno. Tras conocer el hecho, la presidenta del Congreso, Lady Camones, lamentó la actitud del mandatario debido a que evidencia un doble discurso. Además, aseguró que callar no es colaborar con la justicia. Si deseas seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.